Comienzo esta reflexión apoyándome en la palabra que nos compartió tan excelentemente Mariela el domingo pasado sobre la adoración, el valor de la oración y la adoración, y desarrollado eso en un ámbito de intimidad con Dios. La idea es afirmar justamente el valor de la adoración y la oración en ese ámbito de intimidad. Precisamente en la intimidad con Dios, donde Él nos revela su voluntad, de manera que el salmista va a decir en el Salmo 51, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, ahí está definiendo el ámbito, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Así que esto de tener un tiempo de intimidad con Dios, a solas con Dios, no es algo que estamos inaugurando nosotros como congregación, sino que es algo que los que nos precedieron en la fe, y nosotros referimos siempre tomando base en la palabra de Dios, entendieron hace mucho tiempo y Dios lo confirma. Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, cuando uno ve el texto de Éxodo 33:11, donde dice la palabra que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros, ocurría inmediatamente algo interesante. Dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y allí Moisés y Dios hablaban. Lo que estoy diciendo es que la columna lo único que hacía era sellar la entrada para que la intimidad entre Moisés y Dios se consume, porque en la intimidad donde dos personas se interrelacionan para hacer lo que entienden que tienen que hacer, nadie más se tiene que enterar. Entonces, en ese ámbito entraba Moisés, el Señor ponía la nube y decía, ahora hablo tranquilo, con Moisés nadie se tiene que enterar de lo que nosotros hablamos, salvo que lo que ocurría después es que Moisés, al salir de la presencia de Dios, debía responder y reflejar en público lo dado por Dios en lo privado. Y aquí hay todo un principio que yo quiero destacarlo esta mañana de manera particular. Los tiempos de intimidad con Dios, si bien es cierto, tienen un propósito principal en cuanto a la oración y la adoración, como lo explicó Mariela el domingo pasado, lo cierto es que allí, como lo leíamos recién en la Biblia, Dios nos revela su voluntad. Y lo que Dios nos revela allí en la intimidad y en lo privado tiene como propósito que salidos de allí y puestos en el ámbito general, nosotros cumplamos con lo que Él nos ordenó en lo privado. Vuelvo a repetir, cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, debía responder y reflejar en público lo dado por el Padre en lo privado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No digan amén a lo que yo estoy diciendo, digan amén a lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Entonces, este es un excelente ejemplo, lo que acabamos de leer, para que entendamos cómo se pone a prueba el carácter de un discípulo. La intimidad con Dios no es para que Él nos resuelva las cosas. Como alguien me dijo un día, estoy orando para que Dios me dé un auto y no me lo da. Así que le voy a ayunar y vamos a ver qué va a hacer. Y dice, ¿para qué te pensás doblarle el brazo a Dios? No se le dobla el brazo a Dios. Así que lo que estoy diciendo es, en la intimidad con Dios, no es para que Él te resuelva las cosas, sino para que hagas en lo público lo que Él te dice y de modo que Él te lo dice en la intimidad. Lo público, lo que haces en público, tus acciones, tus conductas, tus decisiones, tus movimientos, deben reflejar lo que Dios habló con vos en lo privado. Convengamos que, creo que alguno de los hermanos que me presidió esta mañana acá lo expresó muy bien, Dios tiene poder para hacer todas las cosas que haya que hacer. Dios puede hacerlo todo. Sin embargo, su plan es que nosotros hagamos la parte que Él nos ha encomendado. Para eso tenemos, por supuesto, el auxilio del Espíritu Santo. Dios es santo por naturaleza, pero a nosotros se nos ha dado o se nos ha llamado a ser santos, haciendo lo que Él nos manda en obediencia, aprendiendo santidad. Quiero ir lento con esto porque me interesa que se entienda el concepto. Hermanos,
yo a algunos les voy a romper la teología en esta mañana. Dios es santo por naturaleza, pero nosotros no somos santos por naturaleza, somos llamados a ser santos y la manera de lograrlo es obedeciendo lo que Él dice. Esto me lleva por lo menos a mencionar 3 puntos que quiero mencionar en esta mañana. El primero, quiero expresarlo de esta manera. El carácter es la marca de tu maestro, es decir, ya has sido marcado. La palabra marca es la señal que lleva una persona para distinguirla de los demás y señala su pertenencia a algo o a alguien. La marca es algo visible para que todos los que observan a una persona sepan el porqué de su conducta, el porqué de sus valores, el porqué de su mentalidad. El carácter de un cristiano es la marca distintiva, la señal más clara de un discípulo de Cristo. Para entender lo que estamos diciendo, es necesario que nosotros vayamos siendo quizás un poco claros con los términos, que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de carácter. La definición de carácter dice que el carácter de una persona es el conjunto de cualidades internas y estables que determinan cómo actúa una persona, cómo piensa una persona, por qué reacciona en la vida de determinada manera, especialmente en las decisiones morales, en los desafíos y en las relaciones con los demás. En otras palabras, el carácter refleja quién sos realmente. Tu carácter dice quién sos, más allá de lo que podés decir o sentir. Es la marca profunda de tu forma de ser, formada por tus convicciones, tus hábitos, tus valores y por las decisiones que tomás a lo largo del tiempo. ¿Voy claro hasta acá? Muy bien. Y si no, échenle agua. La intimidad con Dios. La intimidad con Dios es el ámbito donde orás y adorás al Señor y donde Él se te revela. Esta mañana alguien aquí dijo que se nos tiene que revelar el Señor. Allí en la intimidad con Dios, donde orás al Señor, como lo decía el salmista, yo sé que amas la verdad en lo íntimo, en la intimidad, en lo profundo, donde estamos solos, donde no sé cuántos tienen un lugar de encuentro con Dios. En este momento me acuerdo de David Wilkerson, el hombre que le predicó el evangelio a Nicky Cruz, un tremendo delincuente, el capo de la banda de los Mau Mau en los Estados Unidos. Y David Wilkerson en uno de sus libros dice que él tenía un lugar de encuentro con Dios donde clamaba al Señor para predicar el evangelio a sus muchachos. Y dice David Wilkerson que el lugar que él escogió es precisamente el lugar donde él encontraba las jeringas y todos los desperdicios de la droga. Allí oraba y allí se postró. Y un día, estando allí, le apareció Nicky Cruz con un revólver para querer matarlo y simplemente él se arrodilló en ese lugar y dijo: Señor, me trajiste todos los días aquí y he estado en tu presencia aquí porque tú sabes que mi clamor ha sido que esta gente te conozca. Cuando David Wilkerson se levantó de allí y se puso sobre sus pies, el que estaba arrodillado era Nicky Cruz. Porque lo que Dios te dice en lo privado se consuma en público. Amén. Esto tiene que ver no con Dios, tiene que ver con nosotros, porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. La intimidad es el ámbito donde orás y en donde Él se te revela para darte a conocer su voluntad. Ese es el ámbito donde recibirás instrucciones del Padre para que sepas en qué lo tenés que obedecer. Lo que el Padre te habló en la intimidad te guiará a tomar, escuche esto, a tomar decisiones diarias que deberán verse reflejadas en actitudes y conductas que agraden a Dios. Estoy tratando de describir todo, después voy a achicar todo eso en algo más cortito para entender el proceso de la intimidad, como nos decía Mariela el domingo pasado, pero cómo en el proceso se consuman las cosas en tanto lo que recibimos de Él se ve reflejado en Él todos los días. Eso deberá convertirse en la marca que, sin mencionar palabras, dirá que te estás
desarrollando o estás desarrollando un carácter como el de Cristo. Y aquí es donde pienso complicarle la teología a algunos. Orar mucho sin obediencia, esto entiendo yo conforme lo que veo en la palabra y conforme lo que el Espíritu me revela. Orar mucho en la intimidad sin obediencia en lo público es literalmente una pérdida de tiempo. Orar mucho, ayunar, cantar a Dios sin una respuesta acorde a lo que Él te ha revelado en su palabra es solamente un rito religioso sin fruto. O sea, no es la cantidad de tiempo que ores, sino que completes el proceso que comienza buscando a Dios y se consuma en una obediencia incondicional. Yo aquí tendría que parar y decir, hermano, por favor, analicemos, mastiquemos, rumiemos esto que estamos diciendo y empecemos a tomar conciencia de lo que tendremos que decidir en este día, porque al final de la palabra voy a invitarles a tomar una decisión. Toda vez, en mi caso, cada vez que me pasa esto me acuerdo de Daniel González, pero no importa. Toda vez que tus hábitos te dominan, ni la intercesión, ni reprender y expulsar demonios que te atacan, te librarán. Y acá no tengo nada contra los que echan demonios, porque yo también echo demonios. Pero quiero entender que tanto interceder, buscar a Dios, tomar decisiones y tener la autoridad y el poder para echar demonios tiene que ver con un proceso que empieza en la intimidad y que se consume y se completa con decisiones que se ven reflejadas en la vida. Si tu conducta es contraria a lo que orás, no esperes que Dios te respalde. Dios respalda a aquellos que obedecen. Ni un amén. Gloria a Dios. Voy bien entonces. Siempre que tus malos hábitos te dominan, ni la intercesión, ni reprender y expulsar demonios que te atacan, te librarán, sino que confieses tu pecado, te arrepientas y cambies de hábito. Los demonios, hace un momento lo cantábamos, que cuando nosotros clamamos a Dios, los demonios huyen. Eso está muy bien dicho como parte de una canción, pero hay que explicar un poquito más eso. No estoy en contra de quien lo escribió ni de que lo cantemos. Estoy diciendo que es necesario explicar un poquito más eso. Y lo que quiero explicar es esto. Los demonios huyen cuando los que claman a Dios y cuando el diablo se encuentra con cristianos que claman a Dios y honran al Padre con sus vidas, rechazando toda ocasión de pecar y resistiendo toda tentación. Porque si por un lado echas demonios, pero toda tentación te atrapa, te cautiva y terminas consumando pecado, quiero decirte que los demonios no se fueron, te siguen jugando con vos. Noto que hay cristianos que están más pendientes del obrar de Satanás y terminan haciendo tan fuerte a Satanás que parece que fuera más poderoso que Dios. Cuando todo el tiempo tenés miedo del ataque de los demonios en tu vida, sencillamente es porque no conoces a Dios. Cuando conoces a Dios y conoces toda la verdad de Dios, vivís seguro y confiado porque la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y allí los demonios no tienen puerta abierta para entrar. Intimidad con Dios y cambio de hábitos es un verdadero proceso de transformación. Y aquí voy a mencionar algunos ejemplos de manera práctica. Si un esposo cristiano sabe que debe honrar a su mujer viviendo sabiamente con ella, como dice la palabra, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y hace todo lo contrario, no está dando evidencias de un carácter modelado y transformado por el Señor. Si un joven y una señorita que están de novios saben que la voluntad de Dios es que no se junten hasta que se hayan casado y hacen lo contrario, el proceso es incompleto y no reflejan el carácter de verdaderos discípulos de Cristo.
Si un profesional cristiano se conduce en función de ideologías humanistas que promueven la ideología de género, apoyan el aborto y toda práctica que contradice los valores cristianos, no ha pasado por el proceso de formación del carácter como el de Cristo. O sea, en esos casos, la intimidad con el Padre no es tal, o no entendiste que lo que el Señor te dice en lo privado es para que lo ejecutes en público. Déjenme ser muy simples al expresar de otra manera lo que vengo diciendo hasta aquí. Si uno dice que es un discípulo de Cristo, eso se nos tiene que notar. La gente lo tiene que ver en tu conducta, porque tu conducta habla más fuerte que tus palabras. Eso es tener el carácter de Cristo. La Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quiero en algunas frases describir el proceso. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Entendiendo el proceso. En el proceso, en primer lugar, intimidad con Dios revela la voluntad del Padre. En segundo lugar, la voluntad del Padre es que cambies tus hábitos. Tercero, cambio de hábitos establecen conductas. Conductas forjan el carácter. Carácter como el de Cristo te hace un discípulo. Si podés tomar nota de esto y chequear tu vida en función de estos pasos, estarás avanzando. Significa que las decisiones diarias te llevarán necesariamente, si sos obediente a la palabra de Dios, a cambiar hábitos. Se trata de ir desechando los malos hábitos que aprendiste y desarrollaste por causa del pecado, por los nuevos hábitos que el Espíritu Santo te irá guiando a implementar como una nueva forma de desarrollar tu vida en función de lo que está revelado en la palabra de Dios. Como dice Spurgeon, que alguien vino un día y le dijo, estoy esperando una palabra de Dios, que Dios me hable. Y Spurgeon dijo, si querés que Dios te hable, lee la Biblia. Lee la Biblia. Algunos piensan que la Biblia se te va a entrar cuando estás durmiendo. Conocí a una mujer, creo que era en Coronel Pringles, que toda la noche ponía la Biblia debajo de la almohada abierta para que Dios le hable. Sí, parece una barbaridad lo que uno está diciendo. ¿Saben cuánto hay que esperan que la Biblia se les revele de esa manera? Quema tus ojos, lee la Biblia. No me importa si lo haces del celular, la tablet o la Biblia de papel. Lo importante es que conozca qué dice Dios. No tenés que leer la Biblia y orar como si fuese un amuleto. Esta mañana oré y leí la Biblia y me fue mal. ¿Quién te dijo que por orar y leer la Biblia te va a ir bien? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que orar y leer la Biblia no es un amuleto, es para conocer a Dios. Por favor, si está entendiendo, aplauda a Dios, porque esto no es palabra mía, es revelación de Dios. Esta mañana le dije al Señor, dame elocuencia, pero no deje que me caliente. Y ya estoy recaliente. Es precisamente el Espíritu Santo el que nos guía en el proceso de cambiar los hábitos pecaminosos por hábitos santos. Fíjense cómo lo decía el apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos de Éfeso en el capítulo 4. Lo tomé de la traducción del lenguaje actual. Como dice Bernardo Afranchino, no soy muy amigo de esta versión y estoy medio peleado con ella por algunas otras cosas, pero en este texto me parece que está bien interpretado. En Efesios 4, 22 al 24 dice, por eso, dice Pablo, ya no vivan ni se conduzcan como antes. El antes quiere decir antes de haber conocido a Cristo, antes de haber entregado su vida a Cristo. Entonces dice, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Cuál es la recomendación ahora? Ustedes
deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para que sean como Él. Lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Segundo punto que me importa mencionar en esta mañana. Cuando un hombre transformado no cuida su carácter. Me interesa ser claro en este sentido, diciendo que hay gente cristiana que ha recibido favores tremendos de Dios, pero como Saúl, que habiendo sido enriquecido sobremanera por el Padre y en nuestra posición de gran responsabilidad, por su debilidad de carácter, perdió todo lo que Dios le había dado. Veamos cómo lo dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel 10. Dice la palabra, en el momento que el Espíritu, acá es donde ustedes saben que, bueno, después lo voy a mencionar, voy a leer este texto primero. En el momento que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás como ellos. Escuche lo que dice ahora. Y el cambio en ti será notable porque actuarás como si fueses otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano a hacer porque Dios está contigo. Pero se completa el pasaje diciendo, aquí Samuel le da instrucciones a Saúl que Saúl debía obedecer porque Samuel lo había recibido como revelación de parte de Dios. Le dijo, luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Y la instrucción es, espérame hasta que yo llegue e indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. ¿Qué le cambió? ¿Qué le cambió? Le cambió su carácter. Y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho a Saúl. Ahora, reflexionemos un poquito en esta experiencia. Número 1, recordemos que, según nos revelan unos capítulos anteriores al que estamos leyendo, Saúl había salido con uno de sus asistentes enviado por el padre, porque al padre se le habían perdido un par de burras, y lo mandó a Saúl con un asistente a buscar las burras. Las burras no las encontraban, Saúl tenía ganas de volverse, y el asistente le dice, no volvamos tan rápido, aquí en el pueblo hay un vidente, un profeta, vayamos a preguntarle a él, y lo concreto es que Saúl acepta. Entonces proféticamente se le anuncia, resulta que salió a buscar unas burras, las burras de su padre, y se encontró con un reino. Pretendiendo encontrar burras, terminó siendo el rey. Dice la palabra, proféticamente se le anuncia que será el rey de su pueblo, y al experimentar una tremenda transformación con esas palabras, el cambio en ti será notable porque actuarás como otro hombre. Y ya dijimos, se te cambiará el carácter. Entonces, aquí lo que debió entender Saúl, porque esto es un mensaje para nosotros. Nosotros podemos andar por la vida buscando cualquier cosa, moviéndonos en función de ideas que tenemos, tratando de consumar proyectos, encontrando guía del Señor. En algún momento tenemos alguna dificultad. No se nos perdieron burras, pero es como si se nos hubieran perdido y salimos a buscar las burras, salimos a buscar respuestas, no encontramos respuesta y de pronto se nos cruza Pablo Lay y te larga una profecía diciéndote que vas a tener éxito en los proyectos que tenés. Y entonces salís de ahí victorioso como salió Saúl a hacer lo que se le daba la gana, porque encima entendió mal lo que el profeta le dijo. Cuando el profeta le dijo, a partir de ahí, todo lo que te viene a la mano, hacerlo porque Dios está con vos, no incluía desobedecer las órdenes que ya había dado el Señor. Entonces lo que tuvo que aprender Saúl y no entendió, tenemos que aprenderlo nosotros. ¿Cuál es el principio aquí? El Padre es el dador de toda bendición. ¿Cuántos dicen así? Ustedes dicen amén. Dios es el dador de toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo que tenés que aprender es que cuidar la bendición
es responsabilidad de quien la recibió. Dios no va a cuidar la bendición que Él te ha dado. Vos tenés que cuidar lo que Dios te ha dado. Hello. Ahora me empieza a venir el inglés. Are you here? ¿Quieren que siga en chino? Dije que el que da la bendición es Dios. El que cuida la bendición soy yo. Y por favor, así como lo hice conmigo, hágalo usted con usted. El que te da la bendición es Dios. El que cuida la bendición, no, diga así, soy yo. Soy yo. Y eso es verdad, no hay otra cosa, no esperes que Dios te hable en soprano, como alguien me dijo, para que me revele otra cosa. Lo que está dicho, está dicho. Fíjense cómo pierde la bendición Saúl. La indicación de Samuel era: espérame hasta que yo llegue y te indique lo que has de hacer. Unos capítulos más adelante se nos revela que Saúl no obedeció. Dice la palabra, Saúl esperó 7 días, de acuerdo al plazo de Samuel, pero no llegaba. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas, por lo menos hoy. Y me imagino que en el tiempo de Saúl y Samuel tendría 24 horas. Y vamos a ponerle que pasaron 20 horas, se estaba poniendo de noche, y Samuel no llegaba, pero todavía tenías 4 horas. Hola. Entonces, como Samuel no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl dijo: traigan un holocausto y ofrenda de paz, y ofreció sacrificio. En ese momento, mientras estaba terminando de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y le dijo: Saúl, porque dice que Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban cerca, me esforcé y ofrecí el sacrificio. Es mucho más largo el texto, léanlo ustedes. Quiero mostrarles qué fue lo que pasó. Un hombre que había sido transformado en su carácter, conforme dice la Biblia, no tuvo el cuidado necesario de su carácter, siendo un carácter firme y necesario para cuidar lo recibido. Saúl era un religioso practicante, atado a preceptos y patrones elaborados en la religión. A él le pareció más importante ofrecer un sacrificio que obedecer la orden que Dios le había dado. Hermanos, si lo que estás viviendo es religión, no te sirve. Por eso, si obedeciendo el mensaje del domingo pasado, te esforzás, tenés intimidad con Dios, orás y adorás al Señor en lo íntimo, por favor, en ese mismo momento y terminado el tiempo en que Dios te despide, porque ya tuvieron comunión, intimidad, oración y adoración, en ese momento le decís al Señor: Señor, cuento con el auxilio del Espíritu Santo para obedecer todo lo que me has mandado, porque si no obedezco todo lo que he recibido, lo puedo perder. Yo creo que le llegó a la iglesia cristiana. Todo el mundo está hablando de la bendición que Dios está dando a la iglesia en Argentina. Ustedes saben que con Virginia hace unos meses atrás visitamos Ushuaia por primera vez. Y digo por primera vez porque antes de fin de año vamos a ir otra vez. Pero quiero contarles que visitamos el lugar donde estuvo Allen Gardiner. Ustedes saben que la palabra Tierra del Fuego, el nombre de Tierra del Fuego, es una desfiguración del verdadero nombre original. Cuando Allen Gardiner estuvo allí, llamó a ese lugar Tierra del Fuego del Espíritu Santo. Y luego estuvo un hombre que se llama Tomás Bridge, que evangelizó y bautizaba cada mes 170 aborígenes. Y allí fue donde fue dada la palabra que decía que desde el sur de Argentina
se desatará un gran avivamiento que se extenderá hacia todo el continente, hacia arriba. Ahora, quiero decirte que esos hombres, yo lo entendía y dije, claro, ahora entiendo por qué se habla de este avivamiento. Ahora, si lo que vamos a practicar es una religión, estamos en problemas. Por eso que creo que le llegó el tiempo a la iglesia cristiana de mostrar una madurez real, notoria, que haga que inclusive los movimientos políticos de Argentina, ustedes saben que los cristianos cometemos muchos errores, pero también es cierto que la clase política argentina y el periodismo de Argentina anda buscando como con una lupa los errores que nosotros cometemos para exaltar los errores. Yo no estoy diciendo que lo que confesó o lo que dio como testimonio el pastor Jorge Ledesma el otro día cuando habló de la multiplicación de unos recursos que tenían y un milagro que se produce, no estoy diciendo que él no se equivocó. Posiblemente, porque no se trata de que tenía que ocultar un milagro, lo que se trata es que tenía que saber si iba a servir, confesarlo o no. Entonces, lo buscaron, lo siguen buscando. Hay un canal de televisión en Argentina que se está ocupando diariamente del problema del edesma y lo andan buscando por todos lados para ver dónde encuentran. Eso es como cuando la AFIP lo fue a buscar al pastor Pedache, el dueño de Todo Música en Buenos Aires, para ver por qué a Pedache le iba bien y cumplía con todas las cuestiones que la ley dice. Entonces la AFIP le mandó un equipo de gente a investigarlos. Y él simplemente le dijo a los muchachos, a los empleados, muchachos, entréguenle todo lo que esta gente quiera, que lo vean y que digan qué encontraron. Estuvieron una semana moviéndose entre los papeles del negocio. A la semana lo llamaron y le dijeron, mire, no hemos encontrado nada fuera de orden. Entonces queremos pedirle que nos explique cómo hace usted para funcionar bien sin falsear nada. Él le dijo, simplemente hago lo que dice Dios que tengo que hacer. Tengo que ser ordenado, administrar bien, ser honesto y acá está el fruto. Creo que le llegó el tiempo a la iglesia cristiana donde efectivamente creo que hay cristianos llamados a meterse en política. Gracias a Dios por ello. Oremos por los legisladores, oremos por los que están en política. No estamos diciendo que hacen bien las cosas, estoy diciendo oremos para que las hagan bien. Pero si alguien dice, mi llamado es involucrarme en política, ¿por qué vamos a decir que Dios no te llama a eso? Cuando nosotros hacemos referencia a José, que estuvo en Egipto como gobernador y prosperó Egipto y prosperaron todas las otras naciones y le dio a comer un montón de naciones. ¿Por qué vamos a decir que Dios no te llama a esto cuando nosotros hacemos referencia a un Daniel que estuvo en lo más perverso de los reinos del mundo y sirvió a Dios? ¿Por qué vamos a decir que Dios no llama a eso cuando Dios ya lo ha hecho otras veces? Entonces, si alguien se siente llamado a política, bendigámoslo, es su campo misionero, que actúe bien, cuidémoslo, pastoreémoslo, alentémoslo y corrijámoslo en todo lo que le tenemos que corregir. Pero quiero decirte, a la iglesia cristiana le llegó el tiempo de la madurez. El otro día una periodista dijo, los argentinos estamos preocupados porque la iglesia evangélica en Argentina, según la última estadística de CONICET, ya llegó a más del 20% de la población. No sé si el dato es real o no, eso lo dijeron como algo que hizo el CONICET. Entonces estamos creciendo. Crecer no es para que nos sintamos, somos. No. Si estamos creciendo, cuidemos el crecimiento. ¿Cómo se hace? Siendo discípulos que muestran en lo público la revelación que Dios te da en lo privado, de manera que tu carácter sea como el carácter de Cristo. Un principio aquí a aprender, El carácter se choca con la religión, porque religión no respeta ni tiene en cuenta las órdenes de Dios. La religión se preocupa por dar cumplimiento a las normas de la religión. Saúl consideró más importante ofrecer sacrificio que obedecer a Dios. Su carácter débil y su empecinamiento por cumplir con la religión
se puso por encima de la orden dada por Dios, llevándolo a perder todo lo que Dios le había dado. Se puede ser un hombre de carácter y pecar. No estoy diciendo que el que tiene un carácter formado conforme a la imagen de Cristo no puede pecar. Tenemos el ejemplo de David, un hombre que según los términos bíblicos era un hombre considerado como un hombre de carácter firme y con un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, se le señalan pecados que no se le pudieron señalar a Saúl. Porque pecar como pecó Saúl, como pecó David, es tan riesgoso y peligroso como desobedecer a Dios como desobedeció Saúl. Ahora fíjense lo que pasa con una persona que ha recibido tanto favor de Dios como recibió Saúl, que fue puesto como rey de su pueblo, que no cumplió con las órdenes de Dios y que cuando llegó Samuel siempre encontró un culpable. Lo que yo destaco de David es que David pecó con un pecado terrible, se quedó con la mujer de un general de su ejército, como quiso endosarle el hijo que había engendrado en esa mujer al esposo, lo mandó matar. Sin embargo, cuando Natán le cuenta un cuentito y le llama la atención sobre el pecado que él había cometido, David confiesa, se arrepiente, escribe el Salmo 51, que es un salmo de confesión, donde él dice: Señor, he pecado contra ti, por favor no quites el gozo de mi salvación, restáurame, confiesa. Saúl, por el contrario, cuando Samuel le dice: te equivocaste, él dice, Samuel encontró a los responsables, le dice: vos no llegabas a tiempo. Eso me afligió. El segundo escuchó la voz del pueblo, que empezó a tener miedo y se fue a ir. Se empezaron a ir. Y tercero, los filisteos estaban ahí. Así que dije: no ofrecemos sacrificio a Dios, lo tengo todo en contra. No escuchó la orden de Dios que dijo: espera 7 días, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Tomó decisiones, nunca se arrepintió. Por eso perdió el reino. En realidad, estoy con tiempo todavía, sí. Ya sigo, ¿eh? Ya viene. En realidad, se puede tratar de agradar a Dios, pero con un carácter vulnerable que no es firme, se puede perder toda la bendición que Dios te ha dado. La debilidad de carácter te coloca en una plataforma de arena movediza y no sobre la roca. Carácter habla de identidad. La debilidad de carácter te hace edificar sobre las arenas movedizas de la indefinición. Saúl asumió un rol de profeta cuando en realidad era solamente el rey, y allí mostró su falta de identidad. La debilidad de carácter te hace confundir religión con voluntad de Dios. Saúl pensó que era más importante ofrecer sacrificio que obedecer la orden de esperar a Samuel para que él haga el sacrificio. La debilidad de carácter desagrada a Dios porque decides ignorarlo deliberadamente a él y a ignorar todo lo que él te ha ordenado, cosa que te hace perder la bendición. Cuando decimos que el carácter cristiano tampoco habla de ausencia de pecado. Y lo otro que es importante tener en cuenta aquí es que edificar el carácter de Cristo, siendo un discípulo fiel del Señor Jesucristo, no te libra de desiertos. No te libra del... ¿Por qué? Si yo oro todos los días, leo la Biblia, voy al culto, sirvo a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque no has entendido que tener la vida bien en Cristo no te libra de desierto. Esta mañana hemos orado por la familia Gasparini. Gente fiel, gente ordenada, gente que honra a Dios y están pasando un desierto. Hemos escuchado el testimonio que nos dio Maxi aquí, lo que pasó en su casa. Los desiertos vienen. Hola, los desiertos vienen.
¿A qué llamo desierto? Llamo desierto esos momentos indeseables, donde todo escasea, donde parece que no hay respuesta, momentos en los que parece que ni Dios está, sin embargo Él sigue estando. Los tiempos de intimidad con Dios nunca son para evitar los desiertos por los que pasarás en el tránsito de tu vida. Ya habíamos hablado de la intimidad de Dios con Moisés, que se encerraban y hablaban cara a cara como habla cada uno con su amigo. Ahora es interesante que como parte de esa relación profunda de Dios con su siervo, desiertos tenían valor y sentido didáctico, de manera que el Señor le recuerda a Moisés en Deuteronomio 3:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. ¿Por dónde lo guió? Hola, ¿por dónde lo guió? ¿Para qué? Te guié por el desierto durante 40 años, donde te puse a prueba para revelar. ¿Para revelar qué? Te puse a prueba para revelar tu carácter. No deseches los desiertos, aprovechá los desiertos. En medio de los desiertos, donde no hay comida, donde tenés que caminar, donde hay mucho sol, donde te tenés que acotar donde venga, etcétera, etcétera, se me ocurren cosas en este momento. Ese es el momento donde permanecer fiel como discípulo del Señor. Eso muestra tu carácter. Te puse a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecerías sus mandatos. Tremendo. ¿Qué necesitan que diga más? Podés seguir igual acostumbrándote a vivir en un desierto y dejar que Dios te guíe, aplicando cada consejo para entrar en la etapa de conquista con luchas, pero con victorias seguras. Tercer lugar, y con esto voy al final. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy en este año de establecimiento, donde tenemos que pensar en el carácter cristiano y en los valores sobre los cuales apoyamos nuestra vida? Los testimonios de hombres de la Biblia, como los testimonios de cristianos y líderes contemporáneos, nos permiten entender el alto valor que tiene el carácter tanto en el cumplimiento de la misión encomendada como en los hechos cotidianos que nos toca enfrentar todos los días. Es decir, no estamos aquí simplemente para pasarla bien. A mí realmente tengo que decirles que me conflictúa, muchas veces tengo ganas de pelear, pero lo evito porque finalmente me pongo mal y no es lo que me hace bien. Pero quiero decir que a mí me aflige cuando hay gente que frente a las dificultades todo lo que sabe expresar son quejas. Esta mañana Jonathan los dijo algo interesante. ¿Qué es tu primera expresión? Interesante esto de levantarse de la cama y se va al sillón, ¿no? Yo cuando me levanto de la cama me voy al sillón, me quedo planchado otra vez. Así que gracias, Jonathan, me recordaste mi experiencia. Pero él dijo algo que me lo rescaté para mí. ¿Cuál es tu primera expresión cuando te levantás? Antes de lavarte los dientes, si es que realmente te lavas los dientes. Porque si cuando pusiste un pie en el piso, pero había que ir a laburar, este demonio que lo estrellaría contra la pared, ¿por qué? Sonó a las 6 de la mañana. Y empezás con la queja, así te va a ir en el día. Ahora, si te despertás y te levantás y decís, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y, no me acuerdo cuál es otra palabra, pero vamos a estar felices en Dios. Empezaste de otra manera. Porque quiero decirte que los demonios no necesitan que los expulses en el nombre de Jesús.
cuando te levantaste con una expresión de oración y adoración a Dios, quiero decirte que los demonios no tienen nada para hacer y sin que los menciones y sin que los echen, se mandan a mudar y se vuelven al infierno y le van a decir y van a informar al diablo, no tenemos nada más para hacer con este tipo porque ama a Dios, es fiel a Dios, hace las cosas como Dios manda, no hay forma de hacerlo que se desvíe. Por favor, toca al que tenía al lado tuyo y decir, me parece que te están hablando. La verdad que les quiero pedir perdón porque me estoy extendiendo, pero quiero decirle que cuando yo me meto en este tema, seguiría toda la tarde. Así que oren para que termine. La vida cristiana, ajustada al modelo y al diseño establecido, revelado por Dios en su palabra, incluye promesas de bendición, muestras poderosas del obrar de Dios, señales indicativas de la presencia de Dios, lo cual habla de que lo que podríamos exaltar aquí es el confort de la vida cristiana. Ahora bien, la plataforma y el confort de la vida en Dios van acompañadas de una inquebrantable decisión de obedecer las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. En resumen, el carácter se nutre de fe y obediencia. Yo no sé si la falta de amén es porque estoy hablando raro, o no están entendiendo nada, o están pensando en serio. Enseguida termino. Diríamos que fe, voy a hacer como Carlito, no lo voy a hacer poner de pie porque me falta bastante, pero voy a darle la expectativa de que enseguida termino. Diríamos que fe y obediencia son las columnas que sostienen la plataforma de la vida según los diseños del reino. Las palabras directrices de estos años hablan de la profundidad, hemos hablado de la necesidad de cavar profundo, buscar la roca, no edificar sobre la arena, ir profundo, mientras más alto, más profundo. Es lo que dicen las reglas de la construcción. Las palabras directrices de estos años hablan de la profundidad, porque es allí donde se encuentra la roca que le da fundamento seguro y habla de columnas que sostienen la estructura de la vida. Mientras más fuerte sea tu vida, mientras más alto sea tu testimonio, mientras más poderoso sea lo que Dios va a hacer con tu vida, más fuertes tienen que ser las columnas que sostienen tu vida. Eso se edifica con fe y obediencia a la palabra de Dios. Gracias por los amén. Conclusión. Pablo diría en Filipenses 2, versículos 5 al 11, nueva versión internacional. Las actitudes de ustedes deben ser como las de Cristo. ¿Hola? Ni se te ocurre. Te mandan a empieza a tocar y vos si tienen que terminar. Yo dije que me falta todavía. Es un capo, está en el espíritu correcto. Es que tengo que decirle esto de nuevo. ¿Sí? Vos también. Las actitudes de ustedes deben ser como las de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme concluir diciendo esto. Jesús no especuló con su condición de Dios. No dijo, yo soy Dios, ¿cómo voy a pasar por esto? Lo que dice la Biblia cuando dice que desechó el ser igual a Dios, no está diciendo que renunció a los derechos
de Dios. Lo que está diciendo es que no los tomó en cuenta ni especuló con eso para zafar del sacrificio que tenía que vivir. Se humilló voluntariamente, decidió deliberadamente entregarse y humillarse hasta lo sumo, yendo a la cruz. Pablo está diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Pablo está diciendo, no especulen con sus privilegios y beneficios de hijos de Dios. Paguen el precio del servicio de vivir como Él vivió. Eso mostró su carácter. Y Dios quiere que ustedes tengan ese carácter.